Hola, hoy voy a hablar acerca de la unidad 8. Abarcaré todo lo concerniente a ella. El tema general va a ser tribunales federales. Yo he ilustrado algunos tribunales para poder tener un panorama más amplio de lo que vamos a ver en el contenido de este video. Sin embargo, pues no se los explicaré ahorita a grandes rasgos. He designado un apartado donde les voy a hablar sobre cada uno de ellos. Primero que nada, comenzaremos con la integración y dice que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, integrada por 11 ministros y funciona en pleno salas. La Suprema Corte en nuestro sistema jurídico es el máximo órgano jurisdiccional de impartición de justicia. Posterior, un tribunal electoral en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Vamos a hablar un poquito acerca del procedimiento de la designación de sus miembros, es decir, de las personas que podrán ocupar dicho cargo público en nuestro país. Lo vamos a encontrar contemplado en el artículo 96 y a grandes rasgos este nos va a decir que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte el presidente deberá someter una terna a consideración del Senado, el cual bajo previa comparecencia de las personas propuestas designará al ministro que deba cubrir vacante. Es decir, el Senado tendrá la facultad de elegir a la persona que esté apta y que cumpla con las características y sobre todo requisitos para ocupar tan distinguido cargo. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presente y tendrá un plazo improrrogable de 30 días. Si al término de este plazo el Senado no pudiera resolver algo, ocupará el cargo del ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Va a existir ciertos requisitos que debemos cumplir por si algún ciudadano mexicano decidiera ocupar el cargo de ministro. Los vamos a encontrar en el artículo 95 constitucional y dice que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita dentro de ello ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de derechos políticos y civiles, tener la edad de por lo menos, de cuando menos 35 años de edad, que deberán ser cumplidos el día de la elección, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años, ser profesional tener el título profesional de licenciado en Derecho, gozar de una buena reputación y no haber sido condenado por un delito que haya meritado pena corporal de más de un año de prisión, haber residido en el país durante los 2 años anteriores a la designación y no haber ocupado dichos cargos políticos con anterioridad, como lo son secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni gobernador de algún estado jefe del Distrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento. A grandes rasgos son todos los requisitos que debemos cumplir, pero también van a existir ciertos impedimentos que, pues, como su nombre nos dice, impida que podamos llegar a ocupar el cargo de ministro. Estos se van a encontrar en el artículo 101 constitucional y nos dice que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación de los Estados del Distrito Federal o de los particulares, salvo que estos cargos pues no sean remunerados. No podrán dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
y la sanción a quienes no cumplan con estos reglamentos será la pérdida respectiva del cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo corresponden por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes van a prever. Su remuneración. Al hablar de remuneración estamos hablando acerca del jugoso sueldo que nuestros ministros de la Suprema Corte en nuestro país tienen. Lamentablemente, en lo personal es una exageración, pero pues así las cosas. A grandes rasgos nos va a mencionar que el artículo 94, que la remuneración que pervivan por sus servidores, por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Esto quiere decir que la Constitución los respalda jurídicamente y pues sus sueldos no podrán disminuir. Es decir, nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel pues no podrá aplicar la 4T, que en su momento decía que era disminuir los salarios a nuestros servidores públicos. Es decir, ellos se respaldan con este párrafo que menciona el artículo 94 constitucional y pues no podrá proceder. Duración de su cargo. Pues como todo tiene un principio, pues también tiene un final. No es la excepción en los ministros de la Suprema Corte. Estos durarán en su encargo 15 años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de la Constitución y al vencimiento de su periodo solo tendrán derecho a un haber por retiro. En cuanto a licencias y renuncias, el artículo 98 se encarga de regular estos aspectos y nos dice que cuando la falta de un ministro excediera de un mes, el presidente de la República tendrá la facultad para someter el nombramiento de un ministro interino, obviamente a la aprobación del Senado. Si faltara un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente tendrá la facultad de someter un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado. Lo mismo. Y las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Causas graves podrán ser consideradas aquellas en las que se encuentre en riesgo la integridad del mismo ministro o incluso corra peligro la vida de sus familiares. O no sé, posiblemente yo considero que el hecho de tener una enfermedad terminal, pues también creo que pudiera entrar en este aspecto. Ya elaborada la renuncia, serán sometidas al Poder Ejecutivo y si ésta las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Entonces se podrá decir que la renuncia ha sido aprobada. Vamos a hablar de la jurisprudencia. A grandes rasgos, la jurisprudencia va a ser un método legal que va a servir para subsanar las lagunas de ley que nuestros legisladores emitan. Posee una característica fundamental que le da sentido y existencia a la misma. Es decir, que se iba a integrar por el conjunto de sentencias o resoluciones emitidas en un mismo sentido por los órganos jurisdiccionales, lo que quiere decir que serán 5 resoluciones de manera ininterrumpida para que se pueda considerar como jurisprudencia. El juicio de amparo. El juicio de amparo lo vamos a encontrar regulado en nuestra Constitución mexicana, en los artículos 103 y 107 constitucional, y va a fungir como un medio de control constitucional que va a tener como función y objeto que se le resuelvan controversias entre las normas generales que existan o actos y omisiones que vulneren los derechos humanos. Su objetivo va a ser declarar la nulidad del acto reclamado y reponerle al mismo quejoso el goce del derecho que se le vulneró.
El juicio de amparo es a través de dos vías, es amparo directo y amparo indirecto. El directo va a proceder cuando exista una sentencia eh, definitiva y el amparo indirecto va a surtir efectos a través de, del desarrollo del mismo juicio. Ahora vamos a hablar acerca de los medios de control de la regulación constitucional. Son varios, pero comenzaremos por la controversia constitucional. Como ya lo mencioné, va a ser un medio de control de la regulación constitucional, de la que va a conocer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Va a tener como objeto resolver los conflictos competenciales que puedan surgir entre poderes y órganos federales y estatales. Representa el primer medio de control constitucional anterior a lo que es el juicio de amparo. El fundamento constitucional de este lo vamos a encontrar en el artículo 105. Posterior a ello sigue la acción de constitucionalidad, que también va a ser un medio de control y es muy similar a lo que les comentaba de la controversia constitucional. También se va a resolver, se va a tramitar ante la Suprema Corte a efecto de que el Pleno pues resuelva sobre la probable contradicción de una norma general o tratado internacional y la Constitución política. El juicio de amparo es otro de los medios de control constitucional. Este va a ser de carácter jurisdiccional no se, toda vez que no se observa, toda vez que no se eh, observa en el ámbito del Poder Judicial, su trámite va a corresponder a lo que es el Congreso Federal e involucrará un procedimiento formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional. Dentro de los antecedentes al juicio político podemos encontrar que se encuentra presente en nuestro sistema jurídico desde la Constitución de 1824, pasando posteriormente por las de 1833, 1843, 1857 hasta llegar a la que actualmente nos rige, que es la de 1917. El juicio para la protección de los derechos electorales de los ciudadanos, juicio de revisión constitucional, son otros de los medios de control constitucional. El primero se va a hacer por vía de acción en virtud de que la ley prevé para el ciudadano de acudir ante órganos jurisdiccionales para que mediante una sentencia dictada dentro de un proceso sea resuelta el litigio que verse sobre la conculcación de derechos político-electorales. En cuanto al juicio de revisión constitucional va a ser un medio de control también. El objeto de este es garantizar que los actos o resoluciones definitivas que emitan las autoridades competentes de las entidades federativas encargadas de organizar y calificar los comicios que se encuentran apegados a la Constitución o bien resolver las controversias que surjan durante los mismos. Ambos yo los he relacionado principalmente con lo electoral, como su nombre lo dice. Ahí entra lo que son los partidos políticos, los partidos políticos y nosotros como ciudadanos al momento de ejercer nuestro voto para designar a nuestros representantes políticos. Según los alcances de la protección va a ser absoluta y relativa. Absoluta cuando sus efectos son generales y relativa cuando solo va a causar efecto entre las partes. Después es control por órgano político, control por órgano jurisdiccional y control mixto. Tribunales. En este apartado he colocado la integración y especificación de cada uno de los tribunales. Sin embargo, esto se los explicaré en el siguiente video que voy a nombrar tribunales para abarcar a grandes rasgos cada uno de ellos.